Y acuérdate del pato. Es que no parte de poner la grabación lo ponía en vivo. Uy, no. Estamos con dos invitados especiales. Estamos con el Jerónimo. ¿Y dónde está el Kevin? Ah, míralo. Aquí está el Kevin, Simi. Venga, venga, venga. Saluden la cámara, respeten. Buenas. Vamos. Vamos donde Kevin. Este juego, según es de terror. No, Kevin, según. Así que se trata de morgue. Mm, Yo lo jugué por primera vez, estaba en Indonesia, pues en el idioma original todavía no lo habían traducido. bueno, listo. Ya.
time for Africa.
Gather round now, look at me. Respect the love you. If you wanna come with me. The glory every day. This one's for you and you and all of us. This is how we do. Take me higher. See the champions feel now. Make us feel proud in the inhibition.